Bueno, soy Mauricio Giuliori y hoy les quería hablar de la regulación de la osmolaridad. Antes que nada quería comentarles qué es la osmolaridad y podríamos decir como definición que es la concentración de solutos osmóticamente activos que hay en los líquidos corporales y se mide en general en miliosmoles por litro, porque los líquidos corporales están bastante diluidos. Como para que tengan idea de un valor, podemos hablar de alrededor de 290 a 300 miliosmoles por litro, ¿tá? De solutos osmóticamente activos, tanto en el medio interno o espacio extracelular como en el intracelular. Y eso se debe fundamentalmente a que el agua atraviesa con facilidad la membrana celular. Entonces se desplaza siguiendo un gradiente osmótico. A los iones les cuesta mucho más atravesar la membrana, lo hacen solo por canales iónicos específicos o transportadores. Para el agua es mucho más sencillo, más fácil. Y un detalle interesante en cuanto a la osmolaridad es que el espacio extracelular y el intracelular tienen la misma osmolaridad. Eso es lo que se conoce como principio de isosmolaridad. Ahora vamos a ver entonces de qué depende más o menos la osmolaridad extra e intracelular. Si pensamos en el sodio, que es uno de los iones más abundantes, vamos a ver qué diferente que es la distribución tanto adentro como afuera de la célula. Es más abundante en el espacio extracelular, tiene alrededor de 142, 145 miliosmoles por litro. O sea que si le agregamos los aniones que lo neutralizan eléctricamente, podemos decir que el sodio es el principal responsable de la osmolaridad extracelular. Más de un 90-95% de la osmolaridad extracelular depende del sodio. Para el caso del potasio, que es otro de los iones importantes, vamos a ver que la concentración es totalmente diferente. 140 dentro y 4 afuera. O sea que si a esos 140 le agregamos los aniones que lo neutralizan, de vuelta estaríamos en alrededor de un 90% de la osmolaridad intracelular debida al potasio, ¿tá? Entonces la osmolaridad extracelular depende del sodio y la intracelular del potasio. Ahora, ¿cómo hace el organismo para saber qué osmolaridad tiene, qué concentración de solutos osmóticamente tiene, eh, tanto en su medio intracelular como extracelular? Y eso lo hace mediante los osmoreceptores. Estos osmoreceptores, vamos a ver cómo funcionan. Funcionan de dos maneras, digamos. Hay unos que detecta deformación mecánica, que es un receptor canal que es inactivado por el estiramiento. Entonces, lo que estira la célula de los osmoreceptores es la hinchazón o la sobredilatación de la célula porque le ingresa agua y eso lo inhibe porque está inactivado por estiramiento. Y lo que encoge a la célula esta del osmorreceptor o lo que la hace que se contraiga es una deshidratación celular que es causada por un aumento de la osmolaridad en el espacio extracelular. Entonces, estos osmorreceptores son inactivados por esa sobrehidratación celular y activados por la deshidratación, como les decía recién, ¿no? Y el otro tipo de osmorreceptor es uno que es sensible a la sal, a la concentración de sodio que hay en el espacio extracelular. Es entonces un receptor canal de sodio activado por sodio o sensible al sodio o a la sal. Es muy similar al receptor de gusto salado que hay, por ejemplo, en la lengua. Entonces, estas son las dos maneras que tiene el osmorreceptor entonces de sensar la osmolaridad que tiene, sobre todo el líquido extracelular. Y no sé si recuerdan, pero la cantidad total de agua que hay en el organismo, que se conoce como agua corporal total, está en relación a la cantidad de agua que ingresa y a la cantidad de agua que egresa del organismo. Para que se mantenga el balance hídrico, deben estar equiparados, o sea, deben ingresar la misma cantidad de agua que egresa del organismo. Eso es lo que se conoce como balance hídrico o principio de equilibrio hídrico. Ahora, el organismo lo que hace para controlar
la osmolaridad es modificar ese balance hídrico, tanto la cantidad de agua que ingresa como la que egresa. Parece paradójico, pero entonces la concentración de solutos osmóticamente activos, por ejemplo en el espacio extracelular, no la maneja controlando el balance de sodio o el balance de potasio, sino la maneja controlando el balance hídrico. Y no sé si recuerdan cómo se activa el sistema CDH o centro osmorregulador. Ese osmorreceptor que veíamos hace un ratito está en la neurohipófisis, en el hipotálamo, son neuronas hipotalámicas, que son las que van a liberar a nivel de la neurohipófisis la hormona antidiurética y los que van a estimular la sed también. Y no solo es sensible este sistema CDH a los cambios de osmolaridad, sino también es sensible a los cambios de presión arterial o de volumen extracelular. La gran diferencia está o radica en el hecho de que el osmorreceptor es muy sensible o altamente sensible a los cambios de osmolaridad, pero es mucho menos sensible a los cambios de presión. O sea, un cambio de un 1% en la osmolaridad ya activa o inhibe al centro osmorregulador, mientras que en el caso de los cambios de presión arterial deben caer por lo menos un 10% para que se estimule ese centro osmorregulador. Entonces, la sensibilidad es mucho menos marcada en el caso de los varoreceptores. Y la hormona esta antidiurética, entonces, es una hormona proteica, tiene un receptor, el receptor de ADH está acoplado a una proteína G estimuladora, o sea que aumenta la concentración de adenilato ciclasa y de MP cíclico, ¿no? Se une al receptor, se estimula la adenilato ciclasa, aumenta la concentración de MP cíclico y este es un activador celular, lo que va a hacer es que se formen estos canales de agua o aquaporinas y por esas aquaporinas va a pasar agua desde el líquido tubular hacia la sangre, ¿tá? Hacia el espacio extracelular del animal. Entonces, para ver más o menos cómo es la regulación de la osmolaridad, podríamos decir que una vez que aumenta la osmolaridad, se activan los osmorreceptores. Esos osmorreceptores van a ir a informarle al centro de la sed y del ADH, al centro osmorregulador, y va a hacer dos cosas el centro osmorregulador. La primera es aumentar la sed o estimular la sed para que aumente la ingesta de agua de bebida, y eso disminuye la osmolaridad. Y la otra cosa que va a hacer es inducir la secreción de la hormona antidiurética, que reduce la excreción renal de agua libre de solutos. Y también, por estos dos mecanismos, entonces reduce la osmolaridad. Una vez que la osmolaridad disminuye, no se activan los osmorreceptores y se empieza a perder agua, el animal no toma y por tanto se disminuye se va aumentando la osmolaridad hasta que otra vez se vuelven a estimular los osmorreceptores. Otra manera por ahí de ver cómo es la regulación homeostática de la osmolaridad es la siguiente. La concentración de solutos osmóticamente activos en el medio interno, recuerden que el sodio era el más importante, va a depender o va a estar en función de la cantidad de agua que ingresa y de la cantidad de agua que egresa del medio ese interno del animal. Si ingresa agua, se diluye la osmolaridad, disminuye. Si se pierde agua, la osmolaridad aumenta, ¿no? Entonces a eso se le acopla un osmorreceptor que se estimula, viene el signo positivo, se estimula cuando aumenta la osmolaridad. Ese osmorreceptor tiene un signo positivo ahí que también significa que estimula al centro osmorreceptor o al sistema CDH. El sistema CDH tiene un valor o un rango de ajuste que está alrededor de los 290 a 300 milimoles por kilo. Si la osmolaridad en el medio interno es mayor que eso,
lo que va a hacer este sistema es, por un lado, estimular la sed, entonces para generar ganancia de agua o ingesta de agua de bebida, y por otro lado va a secretar la hormona antidiurética que la misión fundamental que tiene es disminuir la diuresis hídrica, o sea, disminuir la excreción de agua libre de solutos. Y de esa manera, ingresando agua y reduciendo la pérdida, lo que logra es que la osmolaridad disminuya otra vez. Si la osmolaridad disminuye demasiado, los osmorreceptores no se estimulan, no se estimula el centro osmorregulador, entonces el animal no toma agua y a su vez elimina agua libre de solutos, sobre todo por vía renal, entonces la osmolaridad otra vez vuelve a aumentar. Ese es más o menos cómo funciona un sistema de regulación homeostática de la osmolaridad. Pero siempre tengan en cuenta que, si bien parece paradójico, el organismo mantiene la osmolaridad controlando el balance hídrico. O sea, uno tendería a pensar que lo realiza mediante ganando o perdiendo sodio, o ganando y perdiendo potasio, y realmente no es así. Lo que hace es gana o pierde agua para mantener la concentración de solutos osmóticamente activos. Entonces, como conclusión, les quería decir esto, que el sistema CDADH regula homeostáticamente la osmolaridad manejando el agua corporal total. Bueno, gracias.